Nos vamos a conectar ahora vía Zoom con César Delgado Guembes, que es un docente en Derecho Constitucional y Parlamentario, y él ha sido oficial mayor del Congreso y es un especialista en temas parlamentarios y constitucionales. César, muy buenos días. Muy buenos días, mi querido Nicolás. César, tengo preguntas Exitosa. muy puntuales, porque tú eres una persona muy precisa en lo que dice. ¿Puede o Nicolás, no puede? Nicolás, perdóname, Sí. ¿me permitirías un segundito? Claro que sí. Mira, la vez pasada tú me hiciste una pregunta en relación con la mayoría necesaria para remover a los magistrados de la JNJ. Por error mío, y espero no haber inducido a la gente a errores como el mío, yo señalé que no había una mayoría calificada para removerlo. Sin embargo, luego leí la Constitución y recordé que efectivamente el artículo 157 señala que la remoción de los miembros del jurado de la Junta Nacional de Justicia se realiza con 2/3 del número legal de miembros del Pleno, es decir, con 87 votos. Yo en esa ocasión señalé que era por mayoría simple. Mi error, y pido disculpas. Claro, por Sí. eso. Yo te quería preguntar precisamente, y en primer lugar, sobre el tema de la Junta Nacional de Justicia y el proceso que se les ha abierto. Es decir, esto tiene que pasar todavía por el trámite de comisión, pero en el caso de que llegara al Pleno hay dos temas en debate. Primero, este que acabas de aclarar, ¿no es cierto? Van a Sí. necesitar 87 votos, pero Es correcto. en una circunstancia como esta deberían necesitar también razones. O sea, los argumentos que se han dado son absolutamente políticos, ¿no? No tienen que ver con el ejercicio o digamos el incumplimiento de la función que tienen encargada. Claro, desde el punto de vista constitucional siempre hay dos perspectivas para el análisis de los actos de los operadores de los procesos constitucionales. Uno es la dimensión formal o procesal o adjetiva, y la otra es la dimensión sustancial, material y del contenido o fondo del asunto. La parte procesal tú ya la mencionaste, que se necesitan los votos, se necesita pasar por comisiones y se necesita presentar un informe, pero desde el punto de vista material o sustantivo, se exige mínimamente que para que el acto sea un acto sólido, cuente con argumentos que deban ser objeto de la elaboración del informe, así como del debate, de manera tal que no sea una cuestión meramente epidérmica, superficial o de capricho político o ideológico de quienes tienen que tomar la decisión. De lo contrario, obviamente, la consecuencia será una ilegitimización constitucional y política de quienes toman la decisión. Esa es la consecuencia. Claro, porque, es decir, la Junta Nacional de Justicia abre una investigación sobre la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Y, bueno, Patricia Benavides ha planteado ha planteado una medida cautelar y una contienda de competencia, ¿no? En el sistema de justicia y en el Tribunal Constitucional. Y esto es como una reacción de un sector del Congreso, ¿no? Que, digamos, le está dando el vuelto a la Junta Nacional de Justicia y le dice, bueno, ustedes se meten con Patricia Benavides, entonces nosotros lo disolvemos, poco menos, ¿no? Lo sacamos. Pero es que no... O sea, la propia Patricia Benavides ha salido ayer a decir algo así como, no, mejor no me defiendan, ¿no? No me defiendas, compadre. Sí. Sí. Esa es una dimensión del problema, ¿no? Lamentablemente, cuando los operadores de los procesos políticos no tienen la altura, por decirlo de alguna forma, que se exige para la observación y para el análisis de los comportamientos de los más altos funcionarios, obviamente nos quedamos solamente con esta reacción que termina siendo superficial, periférica, y basada solamente en opiniones ligeras, a partir de preferencias políticas que no tienen mayor sustento. Lamentablemente, esa puede ser una consecuencia, pero tiene que verse primero cuál es el contenido del informe de la Comisión de Justicia. Ahí deben estar contenidas las razones de peso para proceder, o de lo contrario, la ausencia de razones para calificar como una falta grave respecto de la remoción de uno, dos o de todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Todo lo que va a ocurrir ahora es que es decisivo la calidad de los argumentos que encuentre la Comisión de Justicia para ponerlos en el informe de manera tal que se debata sobre esa base.
Ahora, hay otra controversia en este momento con respecto al caso de Digna Calle, que en realidad pone sobre el tapete varios temas. A mí me sorprendió en la entrevista que tuvimos acá. Bueno, dio también entrevistas en Cuarto Poder, al diario La República. Eh, eh, ¿Cuál es la situación de Digna Calle? Porque hay congresistas como Edwin Martínez que dice hay que desaforarlo. Bueno, también el problema es pues, Edwin Martínez, niño, en octubre van a decidir si va preso o no va preso por inconductas cuando era alcalde, pero en fin, más allá del personaje. Es decir, Bueno, ¿cuál es la situación de Digna Calle? ¿Cuál es digamos, el delito o la falta que habría cometido? Ahí hay dos asuntos de por medio. Uno, el de del impedimento de la renunciabilidad en el cargo del congresista. La señora tiene una línea argumentativa que te indica que ella preferiría no estar en el Congreso, pero que no puede dejar de permanecer porque no está de acuerdo con el ambiente, la atmósfera y la calidad de los representantes. Esa es una línea, o sea, que ella señala que preferiría renunciar, pero no puede porque la Constitución se lo impide y prohíbe. La otra es la de quienes ven en la conducta de la señora Digna Calle los suficientes indicios como para sancionarla en razón a supuestas irregularidades de carácter reglamentario y político. Esas irregularidades consistirían en que ha tenido una licencia hasta casi por 8 meses y por lo tanto ha descuidado la función representativa. El argumento que tiene la señora Calle frente a estos casos es que ella no ha cometido ninguna falta. ¿Por qué? Porque ella ha cumplido con presentar una licencia, el órgano competente se la otorgó, la volvió a presentar y el órgano competente se la ha seguido renovando hasta que, debido a la presión multitudinaria que recibió, la mesa directiva decidió no admitir la última licencia, en razón de lo cual ella ha retornado al Perú y se pone a derecho, pero con un enfoque diferente. Dice, yo no voy a asistir a las sesiones presenciales. Y el comportamiento que voy a observar será a través de las sesiones remotas o virtuales. Claro, pero el problema, César, disculpa que te interrumpa, pero sí. es decir, te acusan para haberte tomado licencias, pero que tú se las otorgaste. Además, licencias sin goce de haber, porque se dijo, sí, cobrado. Resulta que la señora no ha cobrado un sol desde febrero, ¿no? O sea que, claro. Pero lo más importante acá es que las licencias se las dio el propio Congreso. Entonces, tendrías que sancionar, si esto fuera irregular en alguna medida, a quienes le dieron la licencia. Pero se las dieron. El Consejo Directivo. O sea, es reglamentario, ¿no? Ahora, claro, el otro tema, el de la asistencia a las sesiones. Yo he estado leyendo que las convocatorias todas son semipresenciales. O sea, en este momento, César, no es obligatorio ir al Pleno presencialmente. Bueno, la convocatoria se ha venido realizando de manera mixta. En algunos casos se ha dicho, por ejemplo, la sesión del día miércoles va a ser semipresencial o mixta, pero la sesión del día jueves va a ser presencial. Entonces, la señora cumple con la sesión semipresencial, pero no cumpliría con la sesión presencial. Entonces, si eso ocurre y ella no está presente, lo que se le tendría que aplicar serían los descuentos que señala y prescribe el reglamento. Es decir, por determinado porcentaje de ocasiones en las que ella debió marcar su asistencia antes de la votación, se suma y según eso se deduce el porcentaje de descuento que debe recibir en su remuneración mensual. Lo mismo va a ocurrir con las comisiones ordinarias, pero la señora quiere cumplir de manera formal, de forma que nadie le pueda decir a ella que no está cumpliendo con la función representativa. Tiene una condición, que no quiere asistir a las sesiones presenciales porque preferiría no contar con la compañía de quien ella descalifica como representantes. Entonces, en fin de cuentas, la señora está cumpliendo con una parte de sus obligaciones, pero no está cumpliendo con la otra, que es la parte de la asistencia presencial, aun cuando ella tiene la disposición, intención y voluntad de hacerlo. Ese es el cuadro en el que se encuentra ella ahora. Claro, pero el tema es, cuando salen congresistas como este Martínez, decía, hay que desaforarla, o sea, en realidad no tienen argumentos para desaforarla. O sea, ¿cuál es el argumento? No entiendo. Mira, hay una denuncia constitucional contra ella, presentada, entre otros, me parece que por la señora Patricia Chirinos, donde los argumentos en su contra son que habría realizado abandono del cargo
y que habría infringido la Constitución porque no cumplió con el mandato representativo. Sin embargo, la norma relativa al abandono del cargo es una norma de naturaleza administrativa, no es de naturaleza penal, y para que se inicie el antejuicio se requiere la comisión de un delito en el ejercicio de la función. El único delito similar a la imputación que se le hace es la omisión en el ejercicio de las funciones, es decir, la negligencia y el no cumplimiento de la función. Pero sin embargo no hay argumentos para decirle que ella ha incumplido, porque no obstante tener licencia, se ha excedido en el ejercicio de su función, porque teniendo derecho a no asistir, porque se lo ha otorgado el Consejo Directivo, ella se ha excedido y ha cumplido con las sesiones virtuales y además ha mantenido su despacho de manera activa a través de sus asesores, cumpliendo con la relación que debe mantener con quienes la eligieron. Además nos dejó acá una lista de todos los proyectos de ley que había presentado estando de licencia, ¿no? Sin goce es correcto, de haber. Claro. Entonces, sí. Pero el problema ¿cuál es acá? O sea, porque esto vuelve a... Es decir, el Congreso de la República es la institución con toda seguridad más desacreditada del país. Entonces, de repente tienes una congresista que dice, ya, lo que tiene que pasar acá es que se adelanten las elecciones y nos vayamos todos, y no lo acepta. Entonces dice, bueno, renuncio. Entonces no puede renunciar. Entonces dice, bueno, entonces cambiemos la regulación para permitir la renuncia de los parlamentarios. Tampoco se lo aceptan. Entonces, y esto no es nuevo, ¿ah? Esto pasó con Javier Vallerriestra hace años, ¿no? Y antes de don Javier Vallerriestra pasó también con Alfredo Barnechea, cuando en el periodo 85-90 él discrepó de la política que mantenía Alan García respecto de la estatización de la banca y dejó de concurrir a la Cámara de Diputados durante buen tiempo sin que nadie le reprochara nada, porque era una discrepancia a nivel de su ejercicio de la libertad de conciencia. Obviamente no se le abonaba lo que correspondía, en la medida en la que alguien solicitara que así ocurriera, pero de lo contrario se le pagaba igual por el cumplimiento de la función formal que tenía de ser congresista, punto. Exitosa. Pero no es el primer caso. Y el otro caso que tiene relación con el tema es el de la renunciabilidad, que como tú mencionas, uno de los principales protagonistas ha sido el señor Javier Vallerriestra, pero también han habido otros casos, como un congresista por Arequipa, que quiso postular al gobierno regional de Arequipa, con lo cual se genera el señor Falconi Picard. Falconi, claro. Tulio Falconi. Entonces, a él no se le permitió tampoco postular porque eso lo habría puesto en una incompatibilidad, no podía ejercer los dos cargos a la vez. Pero también recurriendo un poco a la historia, en el periodo 85-90, cuando era presidente de la Cámara de Diputados el señor Fernando León de Vivero, la señora Mercedes Cabanillas iba a ser la candidata del partido aprista para la alcaldía de Lima. Entonces se presentó un proyecto de ley que fue aprobado, donde se señalaba que la postulación a cargos ediles no suponía una renuncia del cargo y por lo tanto cabía que eligiera esta persona qué cargo quería mantener, el de la elección municipal o la permanencia en el Congreso. La señora Cabanillas no ganó. Por lo tanto, esa ley que fue aprobada y que permitía indirectamente la renunciabilidad para postular a cargos ediles, no tuvo ningún tipo de efecto. Pero las tendencias siempre han estado presentes y los argumentos son de dos tipos. Primero, el argumento de los derechos humanos, que es el que más ha invocado Javier Vallerriestra, relacionado con a que a nadie le pueden obligar a tener un trabajo que no quiere. Y en segundo lugar, su proyecto de vida. A mitad del camino decide que ya no quiere mantener ese tipo de vínculo con la representación nacional y tiene un proyecto de vida diferente o paralelo. Quiere renunciar, no lo dejan. ¿Quién se perjudica en ese caso? Y ahí está la otra perspectiva. Se podría decir que quien se perjudica cuando un congresista renuncia es el elector, pero el elector en realidad, la respuesta es esta, ¿no? El elector no vota por un congresista, sino de manera opcional. La elección del elector es por el partido. Entonces, si tú renuncias al cargo de representante, el partido mantiene en su lista al suplente. El suplente reemplaza al renunciante y por lo tanto el partido mantiene la proporcionalidad
que el elector quiso que se tuviera en el Congreso, no habría perjuicio. Esos son los argumentos a favor de la renunciabilidad, que hasta ahora, como tú lo mencionas, claro, no ha sido aprobado el porque es proyecto cierto, presentado, puede ser entre que, otros, claro, por la señora porque Digna acá hay Calle. una colisión, ¿no es cierto? O sea, puede haber el argumento de que la Constitución dice que el cargo de congresista es irrenunciable, pero en circunstancias como esta, por ejemplo, la de Digna Calle, dice, yo creo que el Congreso debe renunciar y debe adelantarse a las elecciones, y ya, si no me aceptan esto, yo quiero irme y no la dejan irse. Entonces, eso entra en colisión con otros derechos ciudadanos reconocidos por la propia Constitución, y ahí tendría que decir quién, un juzgado constitucional, qué es lo que predomina. Bueno, en realidad lo que hizo el señor Bayerriestra cuando se produjo ese tipo de colisión fue presentar una acción en sede judicial que luego terminó hasta en el Tribunal Constitucional, retornó al Poder Judicial, se le dio la razón, pero se le dio la razón cuando él ya no era congresista, ya no era necesaria su renuncia, había vencido su mandato. Está clarísimo, pero eso es un precedente, César, ¿eh? Es un precedente. Claro. Te agradezco mucho, como siempre, muy claro, muy claro. Muchas gracias.